Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Alguien dijo una vez que cuando el concepto religioso de amor al prójimo como a uno mismo trataba de expresarse, que nadie quiere más a otra persona que a sí mismo. Hay personas que en el mundo todos los días desmienten ese principio egoísta de que solo uno se ama más que a todo lo demás que les rodea, o quizás demuestran todos los días que son capaces de amar al resto del mundo como se aman a sí mismos. Hoy vamos a poner sobre la mesa uno de los conceptos fundamentales o de los valores fundamentales en el concepto revolución, el altruismo. Van a estar con nosotros personas como el héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo, y personas que se jugaron la vida literalmente en tierras de África salvando a cientos de personas que allí habitaban en medio de una terrible epidemia, o luego aquí en América Latina en un terremoto. Usted puede sumarse al análisis que hagamos, a las experiencias que se cuenten a través del teléfono. Les recuerdo que Radio Rebelde nos facilita el 7831-2484. Ponemos hoy el altruismo sobre la mesa. Acompáñenos. El altruismo sobre la mesa, y ya les adelantaba que está con nosotros el héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo. Qué lindo tenerte después que ya es padre, no solo de Gema, sino de otros dos niños. Está Gerardito y está Ámbar. Felicidades, que no lo habíamos dado, por lo menos en pantalla. Un placer estar por aquí, ¿no? Gerardo Hernández Nordelo, está también el máster Rodrigo Espina Prieto, quien es vicedirector del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinelo, un antropólogo. Y preguntarán, ¿para qué un antropólogo? Bueno, pues que tiene mucho que ver con la formación de la civilización humana y los valores que definen las civilizaciones. Está con nosotros también un héroe, aunque no tenga el título aún. El doctor Giovanni Vera Jerez es médico internacionalista, de los que cumplió... aquí está a mi derecha, pensaba que estaba a la izquierda. Giovanni es médico internacionalista, cumplió misión enfrentando al ébola en Sierra Leona y luego estuvo también ayudando a sobrevivir al pueblo haitiano de los embates de Matthew. Y está el licenciado José Luis Sánchez Pérez, quien es enfermero internacionalista. También en Sierra Leona cumplió misión y luego en el terremoto de Ecuador, otro héroe de la cotidianidad. Con ellos vamos a estar poniendo el tema sobre la mesa. Nos estará acompañando en la distancia porque anda en la Bienal del Humor de San Antonio de los Baños Adán Iglesias Toledo, director del semanario humorístico de DT, pero ha enviado sus caricaturas, sus dibujos para acompañar nuestros análisis de hoy. Nuestra mesa habitualmente no se refiere a noticias que tengan que ver con los acontecimientos del día, pero nos duele muchísimo porque creo que fue en este espacio donde presentamos a nuestra población, luego ya públicamente, después de muchos años, a una persona que acaba de fallecer, hoy ya casi centenaria, es María Antonia Figueroa, a quien tuvimos aquí en persona. María Antonia Figueroa es una combatiente revolucionaria. María Antonia Figueroa Araujo forma parte de una familia inseparable de la historia de Cuba, numerosos combatientes mambises en sus antepasados. Era hija nada menos que de Callita, quien era Callita Araujo, que fue la primera mujer que, siendo religiosa, profesando abiertamente la fe católica, ingresó al Partido Comunista por derecho propio, debido a su profunda contribución, su larga contribución a la Revolución Cubana. Y también hermana de Max Figueroa, uno de los intelectuales reconocidísimos por sus aportes a lo que fue el establecimiento de la UNESCO en América Latina. María Antonia Figueroa, una de las tres María Antonia de la historia de la Revolución, nació el 10 de agosto de 1918, es decir, estaría cumpliendo el próximo agosto 99 años, nació en Santiago de Cuba.
donde estudió en instituciones públicas y privadas a los 3 niveles y se afilió al Partido Revolucionario Cubano Auténtico en 1940, luego junto a Eduardo Chivas al Partido Ortodoxo, y en 1944 se graduó de doctor en Pedagogía en la Universidad de La Habana, haciendo posgrados en la Universidad de Oriente en varias materias. Desde el 10 de marzo del año 1952 conspiró contra el golpista Fulgencio Batista, formando un grupo de agitación y propaganda con compañeros de la juventud de la sección femenina y de la sección obrera de la ortodoxia. Fue miembro de Acción Libertadora, el Movimiento Nacional Revolucionario, de la que integró su buró provincial, y tras el asalto al Moncada participó en la protección de varios asaltantes, que ayudó también formó el Comité de Ayuda a Presos y Heridos y tuvo una activa participación en la campaña pro amnistía a los presos del Moncada. El 18 de junio de 1955, en casa de Melba Hernández, en Jovellar 107, aquí en La Habana, cuando fue creado el movimiento, la dirección del movimiento 26 de julio, ese día Fidel la designó tesorera y organizadora del movimiento en Oriente, junto a Lester Rodríguez, Fran País, Gloria Cuadras y otros. Hemos seleccionado un breve fragmento de lo que nos dijo aquel día en que conversamos con ella en persona y recordaba cuando conoció a Fidel. Fue el primer día que se vieron personalmente, que se presentaron. Ya ella lo había conocido durante el juicio en Santiago de Cuba, lo había visto, pero se conocieron personalmente y él le dio la tarea de recaudar fondos para la lucha. Esto es lo que ella recordaba en nuestra cita, que fue el 8 de marzo de 2015 aquí en la Mesa Redonda. Yo viví en Santiago y esto fue en La Habana, que él llegó en el yate ese que lo traje. En el Pinero. En el Pinero. Entonces... Hubo una reunión en la casa de Melba. De Melba. Y él me mandó a buscar con el esposo de Rita María Rivero, Carlos de Man, que era muy amigo de Fidel de toda la vida y admirador de su obra y muy simpatizante con él. Y entonces Carlos me llama a Santiago, me dice: oye, ven enseguida que Fidel Castro quiere verte. Y entonces yo vine con mi mamá. Y cuando la reunión fue en casa de Melba Hernández, Jovellar. Jovellar, sí. Y ahí nos reunimos. Él ya estaba próximo a abandonar Cuba, cuando ya yo llegué con mi mamá. Entonces tuvimos ahí la entrevista. Ahí es donde la declara tesorera. Sí, me nombra tesorera. A mí y a Lester Rodríguez. ¿Y qué le dice? ¿El dinero de dónde? Del más pobre de los pobres, que eso lo comprometerá a sentir ya por su patria, lo unirá. Dice, aunque sea un centavo de los vendedores de periódicos, con el mismo orgullo de si te dan 1.000 pesos. Porque el que te va a dar 1.000 pesos es un rico, que ese no le da importancia al dinero, sino quiere aparecer. Efectivamente, ninguno me preguntó, ponga mi nombre, ¿no? Y el rico enseguida, acuérdese de mí. Larguísima la historia de esta mujer que puso también alto el concepto de altruismo. Ustedes pueden encontrarla hoy en los periódicos del día, en nuestro sitio Cuba Debate, porque María Antonia Figueroa Araujo se ganó un lugar especial. Trabajó muy cerca de Celia Sánchez Manduley en la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, donde nunca cobró un centavo por la labor que realizaba. Personas que han consagrado su vida a la obra de la revolución y que por eso yo creo que tan claramente en el concepto de revolución Fidel habla de modestia, desinterés y altruismo como algunos de los valores fundamentales de ser revolucionario. Entramos ya en nuestro tema y lo hacemos desde la calle. Allí nuestros reporteros encontraron estas opiniones. Una persona altruista, una persona muy consciente, sobre todo que tiene un gran espíritu de amor a la humanidad y es capaz de sacrificarse por el bien de sus prójimos. El altruismo fue la gran hazaña de
de la guerra en África por parte de Cuba, que lo dimos todo sin pedir nada. Altruismo del cubano es dar no lo que nos sobra, sino lo que tenemos. Nosotros somos de Angola, sabemos la intervención que los cubanos tuvieron en Angola en varios procesos, no en un solo proceso, fueron varios procesos que estuvieron allá. Y hasta hoy nosotros nos sentimos gratificados por esta ayuda que nos han dado, como nosotros decimos allá, que son proletarios. Es la opinión que te puedo dar, que sí, son gente magnífica. Los cristianos son personas que siempre están más o menos ayudando a los demás, ayudando al prójimo. Martí, primero, que lo hizo todo, dio la vida por sencillamente, no por beneficio personal. Sí, claro que sí, muchas personas. Fidel, por supuesto, quiso mucho ayudar a todo el mundo, al pueblo, a todos los países. Altruistas fueron los 5 héroes que lo dieron todo, lo entregaron todo sin pedir absolutamente nada, y a los que le debemos muchas de las cosas que tenemos hoy. Los médicos, profesores, ingenieros, todo profesional o persona capaz de dar amor y de compartir su conocimiento y ayudar en la superación de los pueblos. Son personas altruistas. Ejemplo de altruismo, después de Che Guevara, creo que queda muy poco. Yo no me gustaría pensar que se perdió, porque es un valor que hay que conservar, pero desgraciadamente en esta actualidad está muy escaso. Bueno, hay noticias que dicen lo contrario. La noticia de hoy es que la Henry Reef, la brigada número 23 de la Henry Reef acaba de llegar al Perú para una nueva misión ante desastres naturales. Dice que gracias a fotos e información publicadas a través de Facebook por el integrante de ese contingente Henry Reef, el doctor Emmanuel Vigil Fonseca, supimos que los 23 profesionales de la salud cubanos, son 12 médicos y 11 licenciados en enfermería, ya están en Perú, donde fueron recibidos por autoridades locales. Todos están bien y su semblante dice que están dispuestos a ofrecer su solidaridad con ese pueblo hermano al que varias veces Cuba ha prestado ayuda. Es muy alentador para ellos, para los cubanos y para todo aquel en el mundo que cree en el mejoramiento humano y en servir al prójimo, ver cuántos mensajes de agradecimiento de todas las latitudes se suman a las fotos por Facebook, cuántos buenos deseos para esos cubanos de batas blancas que han dado muchas muestras de dedicación y entrega excepcionales. Cuba Debate dice que anhela para ellos éxitos y sobre todo mucha suerte. Bueno, esto es altruismo, esto es ir a un lugar donde no se sabe cuál es la suerte que puede correr la persona y se ofrece voluntariamente. Yo quiero empezar quizás porque te voy a dar a lo mejor la palabra una sola vez para oír las experiencias de las personas que... Son más importantes indiscutiblemente, es el centro de la Pero mesa. nuestro amigo Rodrigo puede ayudarnos un poquito a cuánto ha pesado el altruismo en llegar a... Algunas personas piensan que el altruismo se perdió, alguien dijo por ahí que el último altruista fue Ernesto Che Guevara, y yo creo que olvidó un nombre importante también, pero me gustaría la opinión de un antropólogo, de un estudioso como Rodrigo Espina. Bueno, buenas noches, Aileen, y amigos de la mesa y público en general, pueblo de Cuba. Mira, cuando me invitaron a la mesa yo estuve pensando en venir o no venir, porque he venido otras veces y son temáticas que se me reconoce que yo las trabajo. Relaciones raciales, la cultura, etc. Esta es algo que uno trabaja más quizás como algo que respalda la actividad de un antropólogo o de un profesor, que lo he sido. Yo fui profesor de adultos desde joven y desde ese momento empecé a cuestionarme el tema de los valores, cómo inculcar valores en una persona, algo tan intangible, y desde ese momento empiezo a pensar, quizás algunas de estas experiencias de mi vida, quizás me llevo un minutico más de lo que se pensaba, pero me impactaron y me permitieron eso. Por ejemplo, tuve una tía, mi madrina realmente, tía abuela, muy religiosa, que hizo promesa de sacrificarse, pero decía que no por mi familia, porque si me sacrifico por mi familia, bueno, pues no recibo el beneficio yo directamente, lo hago por otras personas. Y hay una leyenda, digo leyenda porque no he podido comprobar eso, pero creo que la única persona laica que tenía la llave del costado del asilo de Santo Venia y entraba ahí de madrugada casi a lavar, a atender a los viejitos, atender a un viejito postrado es duro, ¿no?
Y después llegaba a su casa a hacer bordados para personas que habían tenido niños pequeños, etcétera, para muchas personas. Murió fuera de Cuba y no la pude ver más. Eso para mí siempre fue una actitud que me impactó. Decía, pero ¿cómo es esto? Entonces, bueno, explicando esto y tratando también de inculcar todos estos valores, no solo el altruismo, los valores en mis alumnos, adultos también aprendí de ellos, o alumnos más jóvenes últimamente en la sede universitaria municipal, en otros cursos. Bueno, pues es un tema que me respaldaba y me hizo otras cosas. Además, como antropólogo, ¿qué dijiste? Al evaluar una cultura otra, o al evaluar un grupo otro, siempre el antropólogo está construyendo un otro que va a estudiar. Bueno, pues hay que tener esos valores muy bien asentados para no ir de dominador, para no ir a crear un otro subordinado, sino verlo de igual a igual. Y eso creo que justifica cualquier intervención de otros también profesionales que también han hecho este mismo tipo de cuestionamiento, de meditación en ese sentido. Yo quiero empezar por una definición personal de valor en este sentido. Yo entiendo los valores como que son actitudes humanas aquilatadas y acendradas en la larga o corta, según como se mire, historia de la humanidad. O sea, son valores, son actitudes que la gente ha dicho, esto es lo que hay que hacer. Que se han puesto de acuerdo grupos humanos para esto es lo que hay que hacer. Claro, existe un grupo humano que dice que este es el valor y el otro dice que el valor es el contrario. Y en el caso del altruismo, pues, podríamos tener el altruismo y el egoísmo como elemento contrario. El egoísmo nunca será un valor. Bueno, para grupos humanos sí, y lo tratan de poner. Uno diría que es un antivalor, pero grupos humanos lo proponen como valor. El individualismo, por ejemplo. El individualismo, por ejemplo. Si lo llevamos a un nivel superior de concepto, pues el individualismo. Y hoy día tú lees la prensa y todos esos correos que se nos mandan sobre qué está pasando en otros lugares, con presidentes, etcétera. Bueno, pues ahí está el individualismo como un valor que se está proponiendo. Cosa que siempre había sido quizás en esos países. No quiero mencionar, no quiero claro. Esto, pero el enriquecimiento personal como el voluntarismo, etcétera. Bueno, pues eso es un antivalor, pero que está propuesto como valor. Está haciendo ese paradigma en determinadas sociedades. Por lo tanto, en la nuestra hay que recurrir a todo eso que decía la muchacha, ¿no? Que se ha perdido. Yo creo que si estamos aquí reunidos no se ha perdido nada. Lo que sí hay que es tirarlo al combate. Claro. Tirarlo al combate. En el caso del turismo en particular, bueno, aunque la palabra surge en el siglo XIX, en la filosofía y va después al lenguaje común, pero es un valor que siempre ha estado. Uno lee la historia, lee libros religiosos, la Biblia por ejemplo, y bueno, siempre ha estado presente, desde individualidades hasta pueblos. O sea, es un valor que siempre ha estado en la lucha por el mejoramiento humano, palabra que tú utilizaste, y bueno, claro, lo utilizó primero que nosotros como frase de José Martí, ¿no? Indiscutiblemente. En el caso del valor, aquí también se mencionó algo. Es un sacrificio y un anonimato. Estos médicos que están aquí nos fueron allá para salir a la mesa redonda. Claro. Tú los has llamado porque, bueno, me parece que ellos y otros más, pero eso es importante, es un total sacrificio, una total abnegación. Si uno va al diccionario de sinónimos, se encuentra un grupo de sinónimos que hasta incluye el holocausto, o sea, la entrega total, el sacrificio total, quemarme por el otro, que creo que está dando. Y en nuestro pueblo en particular, Aileen, bueno, hay una gran cantidad de ejemplos de ese tipo. Pero ahora quería también decir algo, para quizás terminar. Bueno, se ha tratado de meter el altruismo hasta en fórmulas matemáticas. En una fórmula matemática, en Inglaterra, sobre el altruismo, claro, estaba a favor del altruismo de esta persona. Pero el altruismo nunca puede ser una fórmula matemática. No hay fórmula matemática que además acude a la cantidad de genes que se van a que yo voy a sacrificarme porque salvar otras personas. Bueno, eso yo creo que no podría ser porque ellos no fueron a salvar ningún familiar. Claro. ¿No? Estos amigos que están aquí. Al contrario, dejaron familiar. Gerardo no fue a salvar ningún familiar, pudo perderlo todo, igual que ellos, cada cual en sus circunstancias. Por lo tanto, eso no puede ser una fórmula matemática basada en determinada cantidad. Me dejaste una interrogante, porque eso sí de fórmula matemática bueno, no había. Lo podemos buscar después en internet, están en internet. Yo lo sabía y hoy me interesé más, claro está, por la mesa, o sea, me interesé. Y hay hasta indagaciones donde se dice que es innato el altruismo. Puede ser que sea innato,
y yo estoy muy contento, no soy biólogo, pero me gustaría mucho que eso fuera innato. Pero los valores hay que acendrarlos. Los valores no pueden dejarse al simple desarrollo natural. Tú tienes 5 dedos con uno opuesto. Si no se te desarrolla, si tu mamá no te hace un juego, si no te da una pelota para que tú desarrolles la posición del pulgar, no vas a tener la prensilidad que tiene el ser humano para coger las cosas. Lo mismo pasa con cualquier valor. Hay que educarlo, inculcarlo, ejemplificarlo, tener paradigmas que seguir, porque si no, no hay valor que realmente pueda salir de una sociedad. Coincidimos totalmente. Es más, yo creo que lo menos que puede ser es innato. El hombre nace, digamos que puro y se construye, pienso yo, pero hoy la relación entre biología y cultura es muy fuerte y todavía hay que estudiar mucho más. O sea, no me voy a atrever a decir sí o no, pero de todas maneras sí sé que la sociedad, la cultura, nuestra sociedad, y más en las circunstancias que estamos, eso se podría decir siempre hemos estado en circunstancias muy difíciles, creo que tiene que acentrar esos valores. Estoy de acuerdo. ¿Quién recuerda? Bueno, creo que nadie puede olvidar esto. Que sepan los señores fiscales que la única sangre que podría haber en estas manos es la de mis hermanos caídos o asesinados cobardemente en las incontables agresiones y actos terroristas perpetrados contra mi país por personas que hoy caminan tranquilamente por las calles de esta ciudad. Sangre por la que un día juré que estaría dispuesto a sacrificar mi vida, mi propia vida, si con ello podía proteger a mi pueblo de semejantes crímenes. Su señoría, la Fiscalía considera, y así lo ha pedido, que debo pasar el resto de mi vida en una cárcel. Confío en que si no es en algún otro nivel del sistema, la razón y la justicia prevalecerán por encima de los prejuicios políticos y los deseos de venganza, y se comprenderá que no hemos hecho ningún daño a este país que merezca semejante condena. Pero si así no fuera, me permitiría repetir las palabras de uno de los más grandes patriotas de esta nación, Nathan Hale, cuando dijo: solo lamento no tener más que una vida para entregarla a mi patria. Condenado a 2 vidas más 15 años. En ese alegato dijiste: y lamento no tener una sola, porque si no las entregaría. ¿Qué es el altruismo para Gerardo Hernández Nordelo? ¿Lo aprendió, lo heredó? Como nos decía Rodrigo, ¿vienen los genes? Bueno, como decía el profesor, no son pocos los estudiosos que piensan que el altruismo nace con la persona, ¿no? Incluso algunos se aventuran a decir que a partir del año y medio de vida es que comienzan las primeras manifestaciones. Y otra tendencia de estudiosos de la materia opinan que el altruismo hay que inculcarlo, que hay que educarlo. Yo, sin ser experto ni mucho menos, tiendo a pensar lo segundo, ¿no? Uno vive en un mundo donde a diario ve tanto egoísmo que a veces uno considera que hay que educar a la persona, que hay que inculcarle esos valores. Y en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo siendo pequeño, yo era muy mal pelotero y me gustaba jugar pelota siempre con los muchachos más grandes, ¿no? Y tengo experiencias que quizás las personas que la protagonizaron ni se recuerden de esto, ¿no? Pero en más de una ocasión me ocurrió que llegaba el juego de pelota y pedían los 2 equipos los muchachos, y a mí no me pedían. Y habían 2 hermanos ahí en el barrio que más una vez lo hicieron, decían: no, si no piden a Gerardito, nosotros no jugamos. Y ellos eran de los mejores, entonces había que pedirme, aunque me pusieron por detrás por los files. Y son cosas que a uno lo marcan. Pequeños gestos de altruismo. Pequeños gestos, exactamente. Ahora, cuando uno va a las raíces, ¿no? Uno pregunta: bueno, esos 2 hermanos eran hijos nada menos que de un médico de la columna de Che, que era en aquellos años estaba retirado ya, pero era el médico del barrio. Uno llegaba a su casa lo mismo de madrugada, que a cualquier hora yo tocaba la puerta y él sacaba su maletín y atendía a la persona. Y cuidaba con no ya llevarle un regalito, como se usa muchas veces hoy en día, sino ni siquiera a veces darle las gracias. Él te decía: no, tú no tienes que dar gracias, es mi deber. Son cosas que lo marcan a uno desde muy temprano, ¿no? Además de los ejemplos comunes que tenemos todos, el del Che, de Fidel, aquellos jóvenes que subieron a la sierra, dejándolo todo, dejando sus carreras universitarias, dejando a su familia, porque hay que decirlo, cuando uno subía a la sierra no solo iba a jugarse su vida, y digo la sierra, puedo decir también la clandestinidad, no solo iba a jugarse su vida, sino también ponía en peligro la de sus familiares, que quedaban a expensas de lo que pudiera ocurrir. Son ejemplos que cuando uno va a la historia, pues lo marcan a uno. Y Martí, para ir un poco más atrás, que más ejemplo de altruismo que Patria es una humanidad, que nos lo enseñó. De nuevo, pienso que es muy importante la educación y el inculcarle a los muchachos desde muy temprano. Pero yo decía, porque condenado a 2 vidas, tú eras un hombre lleno de ilusiones, enamoradísimo de tu esposa, con sueños de ser papá.
con tantos proyectos de vida y te dicen 2 perpetuas más 15 años y tú dices yo quisiera tener otra vida para darla. Es decir, aunque tú citas a un norteamericano, porque está claro que quieres que te entienda ese auditorio, pero evidentemente hay algo, es decir, buscaste eso por algo. Estabas dispuesto a dar, claro, más de 2 vidas. En una situación como la nuestra, a los 5 no nos quedó más remedio que sacar una cuenta desde muy temprano, porque es la única manera de tú poder resistir, ¿no? Nosotros nos sentamos y dijimos, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que encontremos la muerte aquí en este lugar, como vimos a tantos presos que les ocurrió, o que nos tengamos que cumplir la cadena perpetua y vamos a morir de viejos aquí. Eso es lo peor. ¿Por qué lo vamos a hacer? Hay una causa detrás de nosotros. Incluso presos comunes, yo tuve la experiencia muchas veces, y recuerdo el último compañero de cuarto que en más de una ocasión se me acercó, él tenía 2 cadenas perpetuas también, y me decía, Cuba, yo tengo 2 cadenas perpetuas como tú, pero yo quisiera al menos tener como tú una causa detrás, haberlo hecho por una causa, haberlo hecho por mi pueblo como tú lo hiciste, para poder morirme tranquilo si tengo que morirme aquí dentro. O sea, si un preso te saca esa cuenta, te dice, un preso con poco nivel cultural, etcétera, para nosotros no fue difícil llegar a esa conclusión, ¿no? Si lo peor que nos puede pasar es morir aquí, si tenemos que hacerlo, bueno, no vamos a ser ni remotamente los únicos en la historia de Cuba que vamos a dar la vida por lo que creemos o por nuestro pueblo, ¿no? Claro, aquí también, bueno, Giovanni, ¿qué edad tienes tú? 39 años. 39 años. ¿Y ya estuviste en Sierra Leona? Estuve en Sierra Leona. Con 36 años más aproximadamente, o menos. En el año 2014, septiembre de 2014 salimos, 37, 36 aproximadamente. Y después estuve en Dominica y últimamente ahora en Haití. Sí, bueno, Dominica, servicio de colaboración. Pero, por ejemplo, ¿son comparables Sierra Leona, Dominica y Haití? ¿En qué grado lo que tú enfrentaste? Sierra Leona, el ébola. Sí, cuando hablamos de comparación, cuando me hacen la pregunta de comparación, debemos tener en cuenta que en cualquiera de estos 3 países habían personas que necesitaban asistencia médica, porque normalmente no las tenían, en situaciones difíciles. En este primer caso, cuando estuvimos allá en Sierra Leona, estamos hablando de personas que habían enfermado del virus del ébola, que actualmente todos sabemos que es un virus letal, un virus que tiene la posibilidad de arrancar la vida a las personas sin más ni más. Y entonces, bueno, decidimos de forma voluntaria ir ahí y ayudar a esas personas, porque teníamos en cuenta que por la información que fuimos obteniendo mientras estuvimos aquí esperando y mientras nos estaban explicando lo que estaba ocurriendo a nivel internacional, que estaban enfermando demasiadas personas y que se estaba saliendo de control y de pandemia estaba pasando a ser, de epidemia estaba pasando a ser una pandemia. Y no había un recurso capital, un recurso humano capaz de, con conocimientos, enfrentar esa epidemia y poder ayudar a esas personas a recuperar su vida. Y bueno, pues eso fue lo que ocurrió. Cuando nos sentaron y nos explicaron, pues todos de manera voluntaria decidimos ir allá y aportar nuestro granito de arena. Es decir, todos ustedes fueron conscientes de la gravedad del riesgo que iban a enfrentar. Todos estábamos conscientes. Nadie les dijo, ustedes van a una tarea revolucionaria, no fue una digamos, una orientación política, porque la revolución tenía que dar el paso al frente en este caso. No, fue una tarea humana. Específicamente humana, de salvarle la vida a esas personas. La Margaret Chan en aquel momento estaba pidiendo ayuda y nosotros lo que hicimos fue dar la ayuda que necesitaban en esos momentos. Yo lo decía, el mundo en aquel momento necesitaba personas que fueran capaces de ayudar a los enfermos de este virus y de restablecer su salud. Dicen que entrar al lugar donde estaban ellos, incluso ponerle suero, ¿solo lo hacían ustedes? Nosotros, y cuando digo nosotros, quiero resaltar el equipo médico que formábamos ahí, que era el médico con su enfermero. ¿Eran una pareja? Éramos una pareja, siempre fuimos una pareja y seremos una pareja. Es un equipo, es una fórmula ideal. Yo siempre lo digo, eso es algo con lo que contamos en nuestro sistema de salud. Es un equipo ideal para tratar cualquier tipo de enfermedad, porque se funde el conocimiento, las habilidades que hacen falta en situaciones tan difíciles como estas, donde, por ejemplo, hablamos de la letalidad, disculpen, ahorita, que lo que quiero decir es lo siguiente: si no sabías los procederes, si no tenías todo el cuidado que había que tener, podías contaminarte, porque este virus se transmitía por todos los fluidos corporales. Era importante que el personal que estuviera ahí dominara esas habilidades y fuera capaz de interpretar la evolución de ese paciente y en la medida en que ese paciente fuera evolucionando, poniéndole el tratamiento esencial
para sobrevivir. Otros médicos de otras partes no lo hicieron, no entraron nunca a atender directamente al paciente. Sí, otros médicos entraron, pero ya esta habilidad de canalizar, por ejemplo, una vena, de pasarle los fluidos que necesitaba, de examinar, de estar un poquito más de tiempo con esos pacientes, mirando aquella evolución, creo que en ese sentido nuestro equipo tuvo más protagonismo. Y después fuiste para el Matthew en Haití, que no es lo mismo que el Matthew en Baracoa o en Maicí. Las imágenes que vimos de Haití eran tremendas, terribles. Sí. En medio del fango de las epidemias más simples están inundando. A ver, si recordamos un poco la historia, hemos visto lo que es capaz de hacer una bomba nuclear. Y hablando en algún sentido de una similitud, me refiero a que en este momento no había radiación, pero aquello quedó devastado, literalmente devastado, en 200 kilómetros. ¿Estas imágenes son de allí, del Matthew en Haití? ¿Son de ustedes? Estas imágenes son de la brigada que estábamos allá en esa zona de Anseit, de Adenó, brindándole asistencia médica a todos los damnificados, sobre todo por la epidemia que se desató de cólera y otras más, a otras enfermedades que aparecieron, que siempre aparecen en estas situaciones de desastre. Estamos hablando de paludismo, estamos hablando de infección respiratoria, estamos hablando de varicela. Mira, ahí tienen un caso, como ven, que estaba con cólera deshidratado en el hospital y le prestamos asistencia. ¿Ese era el paisaje normal en Haití? No, este paisaje no era el normal. En aquella zona el paisaje era un paisaje colorido, verde, pero cuando nosotros llegamos aquí... No digo, después del Matthew. Después del Matthew, sí, es eso. Eso es lo que se eso. Destrucción, hambre, enfermedades, necesidad. Destrucción. Antes de pasar a una entrevista que tengo, quiero hablar con José Luis, enfermero en Sierra Leona en el terremoto de Ecuador. Cuéntanos tu experiencia, el sentimiento de altruismo, ¿cómo lo ves en ti? ¿Cómo sientes que puedes explicarlo? Hoy, un poco conversando antes de entrar a la mesa, Rodrigo los provocaba y decía, ¿y ustedes se creen que son altruistas? Él decía, claro que sí. Sí, ante todo, bueno, buenas noches, Arlene. Un saludo a los compañeros de la mesa y a la teleaudiencia. Y para mí es un privilegio estar hoy aquí representando a miles de enfermeros y enfermeras del país, en especial a la gloriosa brigada Henry Reed. Y fue una experiencia única. Y como decía, Rodrigo nos pinchaba allá afuera, y sí, realmente el altruismo se aprende con la vida, pero en el caso propio de nosotros los enfermeros nos los enseñan durante la carrera, porque es una profesión sacrificada, es una profesión que está con el paciente 24 por 24 horas, como decían ahorita, sin pedir nada a cambio. Y a través de los años vamos adquiriendo la experiencia, y no solamente el altruismo, sino que vamos incorporando muchos otros valores, como es la modestia, la sencillez, la capacidad de ese sentimiento humano, de tener un paciente que se pueda recuperar, otro que no se puede recuperar, pero le damos su tratamiento para que tenga una muerte feliz, agradable. Por lo menos que no sufra. Estas son imágenes de Ecuador. Estas son imágenes de Ecuador. Cuando nosotros llegamos, el terremoto fue el 16 de abril y ya nosotros estábamos el 17, domingo 17, ya estábamos en Ecuador, trabajando ya. Llegamos en horas de la madrugada y ya a partir de las 7 de la mañana ya estábamos en función de trabajo en Ecuador, durmiendo en casas de campaña y trabajando de sol a sol, intensamente, sin horario, sin descanso, sin media jornada de descanso, sino todo el tiempo trabajando en función de la recuperación y ayudando al pueblo de Ecuador a que se recuperara nuevamente. Le decía que haber luchado contra esa gran epidemia del ébola fue un reto para los profesionales de la salud, un reto inmenso, y el éxito de la misión fue la hermandad y la gran amistad que hicimos los 165 compañeros que estuvimos en Sierra Leona y el resto de los compañeros que estuvieron en Guinea Conakry
y en Liberia. Fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Ya le decía, de la sencillez, de la modestia. Dicen y sobre que había todo, unas mujeres que se rebelaron porque las hicieron regresar, que eran de la colaboración. Sí, a ver, en realidad no se rebelaron, sino que un poco que se molestaron, porque había sido una decisión de la dirección del país que esas 7 mujeres regresaran a Cuba por el tema. Que no eran Henry Riff, eran colaboradores. Era la misión permanente de ese país, que estaban trabajando en los cuerpos de guardia, que estaban codo a codo, brazo a brazo, junto a nosotros ahí, pero la decisión fue esa, para cuidarlas por el tema del estrés y otras, y ya propio de la propia algún enfermedad. detalle que no sobra porque es natural y humano, la menstruación que en la mujer hace que sea más complicado. Que hace que sea más complicado con el tema del virus del ébola y un poco que estaban molestas, y nuestros jefes le dieron esa gran tarea de convencerlas, de llegarlas al convencimiento que tenían que regresar a la patria. Y eso era una cosa muy importante. Al nosotros entrar en el hospital Mafalky, nosotros estábamos trabajando con una ONG que se llamaba Partnering Health. Y yo estuve un par de meses, 2-3 meses trabajando con niños. Y les voy a contar una pequeña anécdota que me llegó, me conmovió, con un niño que se llama Emmanuel. Fue un niño que nosotros recibimos en el centro de salud en muy malas condiciones. A los días, en una de mis entradas al área roja, no veo al niño. Y le pregunto a mis compañeros, el niño falleció, pero no lo dicen en la entrega de guardia. Y en una de mis entradas con el médico que yo trabajo, un clínico de Santiago de Cuba, vamos ya hacia la salida del centro del área roja, y veníamos nosotros delante, y el cleaner, que era el nacional, que nos asistía con el cloro para la desinfección de las manos y del traje, iba detrás de nosotros, y siento que me dicen, Joseph, my father, y el médico me dice, ¿es contigo? Digo, pero si yo no tengo ningún hijo aquí, mis 2 niñas están en Cuba. Dice, pero es contigo, porque bueno, en el traje nos ponían el nombre. En el caso de los enfermeros, nurse, y en caso de los médicos le ponían la inicial de DR. Y si es contigo, porque el enfermero eres tú y el que se llama José eres tú. Y cuando me viro hacia atrás, era Emmanuel. Y me decía, my father. La sencilla razón era que él había perdido toda su familia y hizo una afinidad conmigo, porque generalmente yo estaba trabajando con niños, y es lo que entendíamos nosotros, a mi entender, era que junto con mis compañeros, es lo que quiere irse contigo para Cuba. Y un poco que bromeamos con mi jefe, y le decía a mi jefe, bueno, este muchacho quiere que me lo lleve para Cuba, y dice mi jefe, bueno, esto está un poco difícil que tú te lo lleves para Cuba. Y eso marcó la vida en Sierra Leona. Bueno, no vamos a tener tiempo para todas las anécdotas. Hoy se nos aguaban muchísimo los ojos, porque lo triste es que una persona que ya se enfermó, y en este caso un niño, es como el portador del diablo, ¿no? No lo quiere nadie. No lo quiere nadie. Y esos niños terminaron terminaron en un orfanato. Orfanatos. Bueno, terminaron en un él orfanato. Solo no. Y de hecho, la epidemia hizo que se perdieran muchas familias. Los enfermeros, yo creo que son la expresión más cercana que uno tiene de una condición de altruismo, efectivamente, porque toca lo más duro del sufrimiento humano. Y nosotros también nos acercamos un poquito, y nuestro equipo de trabajo se llegó hasta Madruga para entrevistar a Sor Fara González, de la Orden Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. Esta es una orden Premio Príncipe de Asturias, de una consagración tremenda al servicio de los demás. Quisimos tener también esto porque, como algunas personas nos han dicho, quizás el punto más remoto del inicio de los servicios de enfermería en el mundo tiene que ver con la consagración de mujeres que integraron órdenes religiosas para atender a los que más sufren. Mi vocación empezó muy temprano.
Primero yo empecé por admirar mucho a las maestras que tuve en la primaria, que eran maestras graduadas de la Escuela Normal de Maestras, que eran, puedo decirlo sin temor a equivocarme, eran maestras integrales, ejemplares. Después, más tarde, ya haciendo un bachillerato, pues tuve contacto con la fe cristiana y me di cuenta que aquella vocación o aquel deseo que yo sentí mis primeros años de adolescencia de ser maestro, le quedaba pequeño a consagrar mi vida totalmente a Dios para servirlo en los demás. Despertar la sonrisa en la cara de un niño, dar razones de esperanza al enfermo que está a lo mejor, o al anciano que puede estar en estadio terminal, transmitir este mensaje de que Dios nos ama a pesar de todo, y este es un amor universal para todos los hombres. Lograr transmitir esto con la vida y con gestos produce una satisfacción que llena totalmente las ansias de cualquier corazón humano. He estado cerca de moribundos, de ancianos, de personas desesperadas, de niños sin amparo filial, y tratar de ser la mensajera de una palabra de aliento, de una palabra de esperanza, de encontrarle un sentido a la vida. Esa ha sido mi mayor compensación. Yo no creo que el cubano se haya degenerado en ese sentido de la solidaridad y del altruismo, que lo haga en razón de ideologías o en razón de ser bueno. El cubano es bueno por naturaleza. Yo no creo que eso se haya perdido y sería muy triste que se perdiera. Creo que es uno de los valores que la familia debe recuperar y la escuela debe insistir. Yo creo que hasta la llegada de la revolución y su ola de compromiso con la vida de los demás, es verdad que quizás la religión solamente daba, pero ustedes se encontraron, y quiero pedir una fotografía del árbol de la vida que nos contaban hoy. Ustedes se encontraron allí creencias que negaban la vida, a pesar de que creían que estimulaban la vida, como era lavar el cadáver de los muertos, tomar esa agua, bañarse con ella, que fueron creencias que ustedes tuvieron que enfrentar. Explícanos un poquito lo del árbol de la vida, Giovanni. Sí, para darles esta explicación me gustaría comenzar de forma breve, hablándoles de dos anécdotas sencillas que ocurrieron. Por ejemplo, era el caso de una señora cuando entramos al área roja, que es el área donde se trataba directamente de los pacientes que tenían el ébola, que se encontraba en el suelo, y vemos dos compañeros que iban saliendo, que eran de otra organización, otros compañeros de otras nacionalidades, que nos indican que al parecer estaba muerta. Y yo y Ángel, que era el compañero de fórmula, fuimos, la examinamos y nos dimos cuenta que no, que estaba viva, y le pusimos tratamiento y se salvó. Igual que otro adolescente entre los 16 y los 17 años que estaba recostado a un marco y nos miraba, y en creol trataba de hablarnos. Suerte que aprendimos aquel creol muy bien, y lo que nos estaba pidiendo era ayuda, que lo salváramos. Se encontraba en aquel momento sangrando por los ojos, por la boca, por la nariz, incluso por sus partes. Y entonces finalmente, bueno, le pusimos tratamiento y también lo salvamos. Y ellos fueron de los pacientes que al final de la recuperación llegaron a ese árbol de la vida y lograron amarrar su tirita. Explícame. Y entonces, amarraban una cinta por cada vida salvada. Por cada vida salvada. ¿Cuántas cintas debe haber ahí en este árbol? El promedio de vida fue aproximadamente unas 400 personas. Más de 400 personas. De forma general en todo el país. Ahí nosotros llegamos a salvar más de 100 personas. En el caso de ustedes. Exactamente. Bueno, pues miren ese árbol, el árbol de la vida, que lo plantaron gente que tiene fe en el otro, en el ser humano, que también es parte de los valores de la revolución. Voy rápidamente con José Luis, porque tú fuiste
compañero de un muchacho, bueno, el enfermero que muere, Reinaldo Villafranca, enfermero de los Palacios, enfrentarse a la muerte de un compañero que dicen ustedes que era como el alma del grupo también. Sí, el caso de Coqui, como cariñosamente se le llamaba, él era del Hotel Compañero, pero ese era un licenciado en enfermería que era el alma de ese grupo de profesionales. Cada vez que había una actividad, que había algo que celebrar, alguna fecha histórica, algo, era la persona que organizaba todo el evento. Era la persona que daba el paso al frente, era la persona que decía, vamos a poner esto aquí, vamos a hacer esto así, vamos a hacer aquello allá. Y era la persona que protagonizaba es decir, con esa sencillez y ese altruismo que nos caracteriza, sin ser querer ser el jefe, querer ser el de ganarse el protagonismo para nada. Era una persona tan sencilla, tan humilde, tan educada, tan apasionado por la enfermería y por los pacientes, que lo que él tenía lo daba. Es aquello que nos enseñan, que a veces nos molestamos en cuando vemos gente que dicen que nosotros nos sobra. No, nosotros no nos sobra, nosotros compartimos lo poco Por eso que quería tenemos. saber, porque su muerte, algunos... Y sí nos llegó, sí nos llegó y sí nos dolió, porque fue un compañero que perdimos, un compañero que tenía muchos sueños, y ese era un sueño de lo que él tenía, servir a la patria, aportar su granito de arena, y en parte lo logró, y siempre lo vamos a tener en nuestros corazones. Quiero que sea el homenaje también, porque decía la prensa, un cierto tipo de prensa que le gustan las zonas oscuras, buscar lo peor, trató de lucrar con la muerte de Villafranca. Y después también ustedes, cuántas provocaciones por internet, cuántos mensajes diciéndole que ustedes eran conejillos de India. Muchas provocaciones a las cuales nos enfrentamos y los rebatíamos. Ustedes son conejillos de India, ya están cayendo los conejillos de India, los que mandaron Cuba, los que mandó a morirse en Sierra Leona. Y todo eso lo rebatíamos, porque al final nunca nadie nos dijo que íbamos obligados. No, y ahora yo quiero saber qué dicen cuando fueron candidatos al Premio Nobel de la Paz, que lo merecen mucho más que tantos Nobel de la Paz que hay por ahí, no voy a mencionar nombre como se dice, y ustedes fueron Premio Mundial de Salud Pública, de la Organización Mundial de la Salud. Y fuimos también personalidades del año en el New York Times. Y yo quisiera rapidito agradecer también que quizás nosotros también aportamos el granito de arena a que hoy Gerardo, junto a sus otros dos compañeros, estén hoy aquí en La Patria, y eso nos enorgullece más todavía. Ese 17 de diciembre... ¿Cómo lo vivieron ustedes? Me acuerdo que en Por Loco izamos la bandera, cantamos el himno de Bayamo y nos reunimos. Por ahí hay una foto en la que aparece la brigada, así los 42 compañeros de Por Loco, celebrando esa victoria, una de las tantas de Cuba, en el regreso, que ya decimos, bueno, ya están todos en la patria, ya en parte la tarea que nos dio el compañero Raúl está cumplida. Creo que eso es... ¡Qué lindo! Quería contar algo, quería agregar. Imagínense que nuestros compañeros que tanto lucharon por nosotros, y sobre todo por actos terroristas que sucedieron aquí en nuestro país y que le costaron la vida a otros, bueno, pues gracias a ese trabajo de ellos y al granito de arena que aportamos en ese momento también, fue excluido Cuba de la lista de países terroristas. Creo que ustedes sintieron que lo que habían hecho ustedes también tenían un servicio al mundo. Antes de que se me acabe el tiempo, yo quiero que Gerardo nos hable también de cómo ven ellos la labor de ustedes. Vamos a las llamadas telefónicas. Me dicen que tengo varias llamadas en línea, ¿sí? Les habla Caridad Martínez Melián, desde la provincia de Holguín, presidenta de la Tecla del Den del periódico Juventud Rebelde. Decirles que los primeros en donar ropa, zapatos, comida, juguetes, cuando pasó el ciclón, que terminó con esta punta de Baracoa y todo este pedazo de Oriente, fue la Tecla del Den de Juventud Rebelde. Personas que nada más tenían 2 pares de zapatos, entregamos un par. Personas que tenían todo el amor de la vida, entregaron lo que tenían. Más de 600 artículos entregamos. Un beso grande. Tenemos que seguir siendo altruistas. Fidel nos dio el camino. Mi nombre es Luis Ramírez Ricardo, de aquí de Boyero, en el Guajay.
Yo quiero referirme al problema del altruismo. Esa palabra realmente representa mucho. En nuestro país hay muchas personas que son altruistas o que realmente han participado activamente en la vida cotidiana de nuestro país, aportando con su esfuerzo, sacrificio a la revolución y precisamente consolidando nuestra revolución. Altruistas precisamente son los 5 héroes: Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando. En realidad fueron altruistas porque supieron representar bien en alto nuestro patriotismo y nuestra patria. Muchas gracias. Raciel Perdomo, municipio Antilla. La posición altruista de nuestros médicos y de los 5 héroes, al igual que todos los cubanos que han aplicado este gran principio, le dan más respeto a Cuba a nivel internacional. Bueno, y decía yo, ¿cómo ve Gerardo? Porque es verdad, yo estaba pensando cómo recibieron ellos la noticia de que ustedes salían, porque no es lo mismo vivirlo aquí en La Habana que en medio de aquello, y ellos, sin embargo, sentir que estaban dando un pedacito también, aportando, que sentían que el mensaje que llegaba de Cuba, ustedes tienen un granito de arena ahí. Claro, nosotros tuvimos la oportunidad de comunicarnos con varios de ellos por correspondencia, intercambiar mensajes, y les expresamos en su momento el orgullo inmenso que sentimos por ellos. Nosotros teníamos nuestras batallas también ideológicas dentro de las prisiones, porque uno se encontraba muchas personas que eran, digamos, víctimas de la publicidad en aquel lugar y de todo lo que le han dicho a lo largo de muchos años sobre Cuba. Y decían eso mismo, ¿no? Bueno, son conejillos de India que mandan, o son gente que sacrifican por hacer propaganda, etcétera. Y teníamos que estarlos educando constantemente. Y teníamos que mostrarle la labor de nuestros médicos. Decía, bueno, cómo esa isla oprimida, como quieren hacer ver aquí, es capaz de enviar tantas personas a riesgo de sus propias vidas para ayudar a otras personas de la humanidad. ¿Se imagina ustedes si el país más rico del mundo, en vez de invertir los millones que invierte en armas, etcétera, lo invirtiera en el bien de otras personas precisamente? Nosotros, y algo que hay que señalar, sin ánimo de ser chauvinista ni mucho menos, somos quizás el pueblo más altruista que existe, porque no solo por lo que hemos dado, sino porque lo hemos dado, siendo también el único pueblo en la historia de la humanidad que ha vivido más de medio siglo padeciendo un férreo bloqueo por parte de una potencia que se ha ensañado con nosotros. Y aún así, pese a nuestras dificultades, hemos sabido compartir con tantas y tantas personas en el mundo y salvar vida como han hecho nuestros compatriotas aquí. Eso lo vivimos en prisión y con un orgullo tremendo, ¿no? Y así lo compartíamos con otros presos. Ahora eres padre por fin, tienes 3 hijos que van a heredar tus genes de hombre altruista seguramente y la tradición de Cuba, pero tienes además un conglomerado de muchachos que todos los días están. ¿Cómo ves tú el comportamiento de las nuevas generaciones? Algunos tienen dudas de que de que tengamos una herencia que sea tan comprometida con esos valores como las anteriores. Yo me niego, coincido con nuestra hermana religiosa, ¿no? Me niego a pensar que en Cuba se hayan perdido esos valores. Es cierto que algunos se han erosionado y todos conocemos las razones, pero hay mucho potencial, mucho caudal en nuestro pueblo. La educación que nos inculcó esta revolución y los principios y el ejemplo, sobre todo, que nos dieron, no se pueden borrar así tan fácilmente, ¿no? Cierto, a veces las propias circunstancias, no que fuercen a las personas, sino algunas personas se sienten forzadas por las circunstancias a ser un poco quizás egoístas debido a ciertas carencias, lo que sea, o al menos así se justifican ellos, ¿no? Pero es una batalla constante, e insisto en la necesidad de educar a nuestros muchachos, a nuestros niños desde muy temprano, en el dar, en el compartir, en ver que, repito, como decía Martí, patria es humanidad, y que cualquier problema que afecte a cualquier ciudadano del mundo, pues nos afecta a nosotros también. Altruismo no da dinero, pero da unas satisfacciones y da un orgullo de poder presentarles a ustedes hoy. Nunca el tiempo alcanza, pero de verdad que ha sido, bueno, tampoco me gusta decir siempre de verdad, quiere decir que lo demás que decimos no es de verdad. Sencillamente decirles que ha sido un verdadero honor tenerlos aquí, porque ustedes privilegian y le dan cuerpo, le dan sentido al concepto de revolución de Fidel. Algunos decían, ¿cómo revolución puede querer decir desinterés, altruismo, generosidad? Eso es lo que tipifica un proceso para que también viva milenios, como vive, por ejemplo, algunas órdenes religiosas que se han dedicado al servicio de los demás. Gracias de verdad
más que por todo, por esto. Hoy es el último día de trabajo de un compañero nuestro y también, no voy a decir porque no es la palabra altruismo lo que va aquí, sino el sentimiento de compañerismo. Se retira Jorge Luis Villalón, nuestro coordinador, después de varios años en la mesa redonda, no es de los fundadores, pero es de los que nos ha acompañado. Ahí está, te despedimos esperando que no sea una jubilación, que puedas volver y acompañarnos con tu experiencia. Gracias por los años dedicados a la mesa. Y nos despedimos con algo que nuestro equipo, en particular los editores, prepararon con la canción Segunda Cita, algo que resume el espíritu y el alma del concepto revolución de Fidel, que tiene el altruismo como uno de sus más grandes valores, y a ustedes también como protagonistas. Gracias otra vez, gracias también Espina por acompañarnos. Hasta un nuevo encuentro en la mesa redonda. Invencible, ante ustedes tendrán que inclinarse todos los demás. Ante ustedes tendrán que inclinarse las futuras generaciones, ante ustedes tendrá que inclinarse esta humanidad sufrida, ante ustedes tendrán que inclinarse agradecidos los futuros hombres y las futuras mujeres y los futuros niños, porque esta humanidad tiene que llegar un día a ser humanidad de verdad, y solo es posible que llegue a hacerlo con gente como ustedes. Aquí vamos. El dolor que no pudren los ángeles